Usted escucha RCN Radio. 7:06 a.m, noticia del día. La Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Hablamos un poco más temprano con la magistrada Pardo, la magistrada ponente, nos daba los argumentos que encontraron en la Corte Constitucional por mayoría para decir que no procede esa cadena perpetua. Dice ella que se viola el espíritu directo de la Constitución. Pues tenemos en línea a Miguel Ángel Pinto, es ponente del acto legislativo, ponente, también autor de la ley que reglamenta el acto legislativo, senador del Partido Liberal, y le queremos preguntar su opinión y su reacción ante lo que ha decidido la Corte Constitucional. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Yolanda. Definitivamente sí, estamos bastante desconcertados con la decisión que ha tomado la Corte Constitucional en el día de ayer. Nos parece que es un mal mensaje que envía la Corte hoy a una sociedad que venía reclamando sanciones drásticas para los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Que se pretendía era precisamente aislar de una sociedad a unas personas que vienen atentando de esta manera tan reincidente con nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros tuvimos mucho cuidado en la elaboración del acto legislativo, consultamos todas las fuentes y los convenios internacionales, todo lo que hacía parte del bloque de constitucionalidad, establecimos los mecanismos para que no se pretendiera atentar contra la dignidad humana también de esos violadores, como lo ha dicho hoy la sentencia de la Corte. Por eso se estableció unos artículos especiales para los temas de resocialización y que se pudiera hacer una modificación de la pena si era necesario en los casos de resocialización, que era el fundamento que se pedía y se ha pedido, digamos, a nivel internacional, para que la Corte Constitucional no decidiera como lo decidió hoy. El acto legislativo lo contemplaba de manera completa, por lo tanto no había ninguna razón que hoy justifique una decisión de la Corte Constitucional como lo hizo. Siempre he sido respetuoso de nuestras Cortes, de sus fallos, todas nuestras instituciones, nunca he hablado en contra de una decisión de la Corte, así no la comparta, pero este caso es excepcional. Este caso ha sido deprimente, desafortunado y de verdad envía un mensaje muy mal a la sociedad. Yo lamento mucho que hoy hayan congresistas incluso están de fiesta echando pólvora, diciendo cosas que no son, como que las penas de los violadores hoy en Colombia llegan a 60 años cuando todos vemos que son de 12, 14 años y en ningún caso puede llegar a pasar de 30, como algunos lo están diciendo. Lamentable que los derechos de los niños y de las niñas queden otra vez pendientes y expuestos al acecho de los violadores y que no haya una respuesta de nuestro máximo órgano y en el respeto del equilibrio de poderes en un trabajo que se hizo concertado para que el acto legislativo cumpliera con todos esos requisitos. Como lo digo, respeto a la decisión de la Corte, no lo puedo compartir, creo que la ciudadanía está hoy en cierta manera atónita con esta decisión, pero bueno, hay que acatar los fallos, de eso se trata, respeto a la Corte Constitucional, pero no nos vamos a rendir, nosotros vamos a continuar buscando otro mecanismo, ya no de la prisión perpetua, de pronto tramitando una ley que nos permita establecer penas muy altas para los casos de los violadores de los niños, niñas y adolescentes que se puedan casi que asemejar. Algunos dicen que hoy las penas de los violadores llegan a 60 años y yo los he mostrado que a quienes han sido condenados a estas penas, como el caso del señor Noguera, el caso como otros casos que han sido condenados 57 o 58, lo han sido por delitos como el del secuestro, como el del homicidio, no por la violación de los menores, señora. Mire, pero realmente usted sí cree que, digamos, se ha demostrado estudios en todo el mundo de que subir las penas no necesariamente disuade el delito. ¿Usted no cree más bien que el problema está en la justicia, en que no se judicializa, no se captura a estas personas y no se las judicializa porque las penas son bastante altas y no hay rebaja de penas para este tipo de violadores? ¿No cree que el problema no está en las penas, sino más bien en la justicia y en las raíces de familias desintegradas, digamos que hay que atacar es desde la base y no en el último eslabón de la cadena? Pero por supuesto, tienes toda la razón, pero es que esto es un trabajo completo. Ayer estábamos sancionando con el presidente de la República el proyecto de ley de las comisarías de familia, que apunta precisamente a eso,
a trabajar con las familias en los temas de prevención desde cada uno de los sectores, que haya una comisaría de familia en todas las regiones. Acabamos de aprobar una reforma a la justicia que le inyectamos recursos a la justicia para que podamos tener los jueces suficientes para que la impunidad de este tipo de delitos también baje. Permitimos hacer acceso a la justicia mucho más fácil y ágiles en los mecanismos de denuncias. Y venimos trabajando en proyectos de ley, también en prevención desde temprana edad para la protección de nuestros niños. Es que no es solamente en el tema punitivo, como usted lo dice, la solución no está en un solo punto. Este es un trabajo completo, transversal, desde las diferentes instituciones, y en eso es que hemos venido trabajando nosotros en la presentación de nuestros proyectos. Pero caerse un pilar fundamental como este de uno de los sectores, pues obviamente que desmotiva, digamos, en el trabajo de los demás. Pero vamos a continuar, nosotros no vamos a desfallecer en este propósito. Usted tiene toda la razón. La solución no está solamente en el tema de ampliar las penas. También tenemos que luchar contra la impunidad y por eso trabajamos en el trámite de la reforma a la justicia, que ahora también va a revisión precisamente de la Corte Constitucional, que no puede entrar a operar hasta que sea la Corte Constitucional la que nos diga si esta ley estatutaria de justicia sirve. Ayer empezó a regir el proyecto de ley, o la ley ya, de las comisarías de familia, y estábamos ayer en el acto de la sanción de esta ley y equiparada, pues como estamos trabajando, como se aprobó también la imprescriptibilidad de la acción penal para este tipo de delitos, para que los niños hoy, o los jóvenes, hoy no pueden denunciar tipos de eso, lo pueden hacer cuando sean mayores, cuando ya tengan su propia voluntad, donde no estén presionados ni obligados. Y venimos trabajando en distintas normas y en distintas leyes transversales. Senador Miguel Ángel Pinto, hay un asunto que también está causando inquietud, o por lo menos cierta curiosidad, y es que en su fallo la Corte Constitucional, como le preguntamos esta mañana a la magistrada Cristina Pardo, no tuvo en cuenta un elemento importante de esta situación, como es el de los violadores en serie, ¿verdad? Porque la Corte ha reclamado el derecho a la resocialización, ¿verdad? Como parte de la dignidad humana de las personas que están privadas de su libertad. Pero el tema de los violadores en serie me da la impresión de que tiene otro ámbito, tiene otra manera de verse y quizás otro tratamiento. ¿Ha debido la Corte, a su juicio, pronunciarse sobre ese hecho específico? Pero por supuesto, nosotros estábamos esperando una sentencia muy amplia de la Corte Constitucional en todos los tópicos. En esta materia, por ejemplo, de prisión perpetua, ya ni recuerdo, 17, 18 años, tal vez que el país viene buscando el mecanismo de que fuera aprobado y hasta ahora se pudo hacer porque nunca habíamos tenido un fallo de la Corte Constitucional. Se había caído en alguna oportunidad por vicios de forma, en otra oportunidad era por falta de votos, otras oportunidades porque los tiempos en el Congreso no daban. Era la primera oportunidad que tenía la Corte Constitucional para poder decir y hablar de fondo, sentar jurisprudencia de fondo en todas las materias. Por eso yo no entiendo el fallo, hasta ahora estamos viendo el tema del comunicado, habrá que leerlo a fondo lo que han sacado, porque el fallo no se cae por temas de inconstitucional, de la inconstitucionalidad que haya sido alegada en las demandas, sino que me parece, perdónenme la expresión, yo lo quiero decir con respeto, me pareció muy olímpica la decisión de decir que atenta contra la dignidad humana de los violadores y no se expresen con el tema de la dignidad humana de las víctimas. Es que este es un delito diferente a todos los demás. Este delito genera un impacto mucho más fuerte, es un delito que afecta no solamente a los niños en toda su vida, es a toda su familia, a toda una sociedad, y queríamos tener una sentencia que pudiera ser estudiada en derecho, ajustada en todos los equilibrios, que tocara todos los temas, que nos sirvieran de parámetros para futuros temas de legislación en el Congreso de la República, que los próximos legisladores y los futuros tengan una herramienta jurídica, las universidades mismas en la preparación de sus abogados, etcétera. Pero es una sentencia que nos deja desconcertados, no logramos entenderla todavía, vamos a esperar que podamos tenerla en su contexto, de sentarnos a mirarlo. Es un hecho desafortunado lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo hoy es que la Corte Constitucional desafortunadamente se equivocó y está enviando un muy mal mensaje a una sociedad. Nos deja a nosotros casi que impávidos en este escenario. Hubiéramos querido que lo hubieran hecho con unos argumentos jurídicos fuertes, serios, que no hubiera dejado dudas, digamos, de si era una inconstitucional el por qué lo hacía en torno a eso, pero el tema de la dignidad humana no es solo para los violadores.
no es solo por el tema de la resocialización, además porque el acto legislativo contemplaba el capítulo, fueron días de discusión muy amplios, se contempló también en la ley que lo reglamentaba, todo el campo de la forma como se iba a tratar en el respeto de la dignidad humana de los violadores. Eso está establecido en el acto legislativo y en la Constitución. No lo violamos por ahí. Luego, por ahí no era el argumento para que la Corte tumbara este acto legislativo. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, a usted muchísimas gracias por la oportunidad que me da de expresar también el dolor que hoy sentimos, los colombianos todos, creo, por esta decisión de la Corte Constitucional. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. El senador Miguel Ángel Pinto, liberal, ponente del acto legislativo, ponente y autor de la ley que lo reglamenta, que se cae por su propio peso. Y bueno, habría que decirle al senador, no todos lo lamentan porque las opiniones justamente están divididas y hay muchos juristas y muchos dirigentes políticos y muchas personas, además, que se han pronunciado respaldando la decisión de la Corte Constitucional. Es un tema que divide, hay que decirlo, que divide, y es muy posible que, como pasa con otros temas, no nos pongamos de acuerdo, todos, literalmente, en un punto, pero la Corte Constitucional ha tomado una decisión, y esta es una decisión final, es una decisión definitiva. Algunos están planteando referendo, ir a las calles, que se pronuncie la gente, en fin, ese será otro camino, ¿no? Pero hasta el momento la decisión de la Corte es, Juan Manuel. Yolanda, es que dio la impresión, a la luz de lo que nos dijo la magistrada Cristina Pardo, de que la Corte se pronunció y echó la llave, ¿no? Y cerró por dentro, o por lo menos eso entendí yo. A la pregunta de qué pasaría con otras acciones que se pudieran interponer en el futuro, dijo, seguramente irán en el mismo camino en que se pronunció ahora la Corte. O sea que quizás puede haber otras iniciativas, surgirán con el paso de los años nuevas ideas, nuevas propuestas, pero parece que la Corte aquí está férreamente parada en el pronunciamiento de las últimas horas. Sí, es muy difícil. Creo que es más difícil, Yolanda y Juan Manuel, revivir la reelección presidencial que la cadena perpetua en contra de los violadores y asesinos de niños y niñas. Yo creo que esto ya también quedó así. La Corte Constitucional zanja con esto el debate. Y hay un elemento que de todas maneras sigue rondando por allí en el ambiente. El hecho de que la cadena perpetua fuera revisable en determinado momento no le introducía ese componente humanitario, no se ajustaba, digamos, a ese propósito resocializador que tiene la pena. Ese fue un argumento que pudieron haber desconocido los magistrados que estuvieron en la mayoría de 6 votos en contra de los 3 que salvaron finalmente su voto. Todo eso está por verse y está por cuestionarse, y seguramente será parte de ese debate, pero a mí ese elemento me parece que salvaba esa idea de una defensa de la dignidad humana a la hora de aplicar la cadena perpetua. Que digamos, pero las penas actualmente vigentes no admiten atenuantes, entonces ahí hay un factor fuerte. Y diría también que no me parece justo que la conclusión sea que por este fallo la Corte Constitucional no está defendiendo a los niños. Es una posición con respecto a la pena de muerte como factor disuasivo del delito, que se ha demostrado en numerosos estudios internacionales que no lo disuade. Entonces, decir que porque no creen y porque atenta contra la Constitución la pena perpetua, eso quiere decir que es en contra de los niños, me parece que es un sesgo que no viene al caso. Ellos no están en contra de la defensa de los niños, están diciendo que la pena perpetua pues viola la dignidad de los violadores, por una parte, porque son seres humanos con todas las perversiones y lo que sea, pero son seres humanos, y que por otra parte no quiere decir que eso implique que es que se están violando los derechos de los niños, desconociendo los derechos de los niños. Aquí estamos en la cadena perpetua para violadores. Entonces, que no es el sistema penal y aumentando las penas la forma como se disuade el delito, que la justicia es la que tiene que actuar. Lo que hay que reformar en el fondo es, digamos, hay que meterle a la prevención, a la educación, a la estructuración de las familias. El último eslabón de la cadena no corrige el problema.